Hola, hola a todos, buen día. En esta presentación video les voy a dar las bases y la información general sobre esta disciplina tan grande que es el grabado. Acuérdense que hemos estado trabajando así por separación de disciplinas. Empezamos con el dibujo, de ahí nos fuimos a la pintura y ahora estamos entrando a la disciplina del grabado, que tiene como sus propias técnicas, sus propios métodos de trabajo. Entonces, prácticamente esta pequeña presentación video, o esperemos que sea pequeña, es justamente para explicarles en qué consiste en su generalidad el grabado, cuáles son esas cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar con ella. Y también hablar un poquito sobre la parte teórica de las dos técnicas que vamos a estar trabajando, que es el monotipo y la colagrafía, ¿sale? Después de este video les voy a mostrar como trabajos en vivo, reales, de este tipo de resultado, y también sobre los procesos de trabajo, ahora sí de manera práctica, cómo se lleva a cabo esta técnica, ¿ok? Entonces, primero empecemos con la idea de qué es el grabado. El grabado en sí, como disciplina, es este proceso de impresión donde se transfiere una imagen, que la imagen fue realizada a partir de procesos mecánicos como instrumentos punzantes que cortan, que lastiman una superficie y que generan un cierto dibujo, imagen en ella. También se puede hacer por procesos químicos, por ejemplo, pero básicamente hablamos de este método donde tenemos una superficie que fue lastimada, que fue modificada para que genere una imagen, que esa imagen después se entinta y se imprime, se transfiere sobre otra superficie, ¿vale? Que puede ser papel, que puede ser tela o cualquier otra superficie donde se permita este proceso. En pocas palabras y de manera como muy simple hablamos de la idea de un sello, ¿no? Más o menos es como podríamos pensarlo en manera muy muy simple, es la creación de sellos, que esos sellos pueden ser repetidos, impresos de forma simultánea para generar todo un tiraje, todo un conjunto de estampas, ¿ok? Entonces, la palabra inclusive grabado viene de esta etimología graven, que es el alemán de grabar, de lastimar, de cortar una superficie, que a esa superficie le vamos a llamar la placa o la matriz, ¿sale? Porque al final es como la que nos permite hacer todas estas reproducciones. Después lo entintamos esta placa, esta matriz, para después imprimir sobre papel o sobre algún material la imagen que está en esa placa. La idea del grabado tiene su origen con la fabricación del papel, con la fabricación de la imagen, que ahora sí puede ser como transportada y que puede ser llevada de manera masiva a las personas. Entonces estamos hablando como de 1400, ¿sí? Justo cuando empezamos a salir como de este periodo de oscurantismo, porque justamente en este momento en que se da cuenta de que se puede transferir una imagen y se puede repetir muchas veces, es que existe la posibilidad de poder ahora sí transmitir esa información que tenían las personas entre sí, y pues ahora sí poder de alguna manera permitir que el conocimiento fuera pues como amplio. Entonces estamos hablando que el grabado de hecho tiene sus inicios a la par con la famosa prensa de Gutenberg, ¿sí? Con el proceso de impresión que da entrada a las primeras obras literarias, o sea, los primeros libros donde ya no tenían que ser hechos a mano. O sea, pensemos que antes de este periodo toda la información que había se tenía que ir copiando de forma manual, y pues los costos de un libro eran así exorbitantes, ¿no? Pues nada más la gente muy, muy rica podía tener ese acceso, pero ya a partir de que nace la imprenta, que nace la cuestión del grabado, pues entonces ya se amplía la posibilidad de la divulgación de información, y eso incluye la divulgación de las artes, justamente con este método, con esta disciplina del grabado. Entonces veámoslo así, como esta área dentro de las artes que habla de la producción masiva de imágenes, del poder compartir lo que visualmente tenemos a la mano a un costo más accesible, porque también pensemos que un grabado es mucho más económico que una pintura o que un dibujo, por lo mismo de que tiene esta cuestión de reproductibilidad. Ahora, dentro del grabado como disciplina hay diferentes métodos de cómo hacemos el grabado, que ahí es donde entra la cuestión de las técnicas, ¿se acuerdan?
Entonces, en el mundo del grabado, la manera en cómo se deposita la tinta, la forma en que la matriz es trabajada, cómo se hace el proceso de transferencia es lo que determina el tipo o la técnica del grabado. Básicamente tenemos estas 4 líneas, la estampación en relieve, la estampación en hueco, la planográfico y la plantigráfica, ¿sale? Estas son como las cuatro métodos o los 4 modos de cómo hacemos el proceso del grabado, y ya de ahí cada una de las técnicas, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, del grabado en relieve, es la más antigua, es como la primera, porque ahí estamos hablando justamente de esto que decíamos de tengo una superficie y esa superficie es entallada, es lastimada, es cortada, para que me genere cambios en su relieve, ¿va? Entonces, por ejemplo, en este diseñito es muy claro, tengo estos cortes, ¿sí? Que me van dando como estas salientes, y las salientes son las que yo entinto, que después eso que se entinta se pasa al papel. Entonces, bajo esta modalidad estamos hablando que está el grabado en silografía, que es el grabado que se hace sobre madera, que es como de los más comunes y los más antiguos, el linóleo, que es el que se hace en placas de plástico, y la colografía, que es la que se utiliza objetos como para generar esas superficies, que es el que vamos a trabajar en este semestre. Más adelante en la carrera, ustedes de hecho en tercer semestre revisan la silografía y el linóleo, ¿vale? Entonces al final siempre van a tener la oportunidad de explorar estos métodos. Entonces este es el tipo de grabado que se obtiene bajo la modalidad de relieve, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo vamos desgastando la superficie, en este caso es un linóleo, en este caso es una silografía, ¿sí? Y a partir de ese desgaste del material es que se va generando la imagen, y después esa imagen es transferida al papel a partir de un proceso de presión por una prensa y con la tinta, ¿sabes? De ahí nos vamos al grabado calcográfico o al grabado intaglio, que tiene que ver con este del hueco grabado, ¿sí? Aquí hasta el nombre los dice, ¿no? El hueco grabado hablamos de que en lugar de desbastar como la superficie para obtener salientes, yo voy desgastando la superficie para obtener profundidades. Y la profundidad es donde yo voy a meter la tinta para después que sea transferida al papel, ¿sale? Entonces vean como esas dos diferencias. En el anterior hablamos de que hay relieves, y los relieves son los que quedan entintados, ¿vale? Mientras que en el hueco grabado hago incisiones, y las incisiones son las que quedan registradas. Entonces, de hecho, este proceso es el que más se parece a un dibujo tradicional. Y es el tipo de grabado que vemos, por ejemplo, de Rembrandt, que vemos de estos artistas clásicos, ¿no? De Durero, ¿no? Que son estos como los grabadores clásicos. Entonces, este es el tipo de grabado que ellos realizaban. Y este tipo de trabajo es el que hace, por ejemplo, con las placas de metal, con los ácidos en ese tiempo. Básicamente lo que hacías es que agarrabas una placa de metal, le ponías un tipo de barniz para mantener la placa aislada. Entonces mientras tú ibas dibujando, ese barniz iba levantando. Entonces justamente donde tú vas dibujando se va quedando expuesta la placa de metal, para después esa placa meterla en un ácido, que lo que el ácido hace es que se empieza a comer esa placa donde quedó ese espacio, digamos, desnudo de la placa. Empieza a generar esas como entradas, ¿sí? Se come la placa y entonces quedan esas hendiduras que después al retirar la placa del ácido y limpiarla, ya te quedan todas esas líneas que tú después entintas y pasas la imagen después a presión, ¿sale? Entonces esas técnicas les vamos a llamar el agua fuerte, el agua tinta, la punta seca, la talla dulce, que básicamente tiene que ver con ese proceso de desgastar una placa metálica, por lo general por un proceso de ácido que se come el metal, para después poner la tinta. Por ejemplo, aquí ya en esta imagen notamos como hay una placa que ya fue comida por un ácido, ya limpiaron y todo para terminar ese proceso. Después esas incisiones se llenan de tinta con la ayuda de una espátula que hace que entre esa tinta sobre la superficie. Después se limpia la placa con un papel para retirar toda la tinta que quedó como en la parte exterior y que solo quede en la tinta en las incisiones. Y después ya esa placa es pasada por una prensa sobre papel para que se transfiera la imagen, ¿vale?
y ese proceso se puede repetir las veces que quieras para generar todas las impresiones que consideres que son adecuadas para tu serie, ¿sale? Continuamos ahora con el proceso planográfico, que aquí dice planográfico porque básicamente no hay diferencias en los niveles, no hay altos, no hay adentros, ¿no? Como en los anteriores, sino que este proceso se va a hacer el grabado a partir de diferencias químicas, ¿sale? Aquí es donde hablábamos de esa cosa de que no necesariamente tiene que haber cortaduras en la superficie, sino también puede haber procesos químicos de separación. Este método es específicamente para una técnica llamada litografía, que la litografía tiene que ver con el grabado en piedra, ¿no? Lito es piedra, grafos, escribir. Entonces es un grabado que se hace sobre piedras, por lo general de mármol o de ciertas piedras así que pueden tener como un pulimiento súper limpio. Y trabajamos a partir de hacer el dibujo con crayolas de cera o con tintas de cera. Se le hace un proceso a la placa para que ésta pueda ser compatible ya sea con agua o con aceite. Pero al momento en que la placa recibe una cosa, ya no recibe la otra, ¿sí? Es como un proceso químico que sucede ahí. Entonces, al momento en que yo hago mi dibujo con crayola de cera, esa zona donde yo hice el dibujo, lo que es la piedra no más va a aceptar ese tipo de material, o sea, solamente va a agarrar cosas con aceite, ya no va a agarrar cosas con agua. Entonces, así es como hacemos esa incompatibilidad. Y cuando nosotros entintamos una placa de litografía es bien interesante porque la tinta es a base de aceite. Entonces prácticamente tú echas el rodillo con la tinta y solamente el área donde se tocó esa crayola con cera es el área donde se va a entintar y las otras áreas quedan sin poder absorber esa pintura, y así es como se logra ese proceso de impresión en la litografía. Este proceso en especial es bien interesante, está en nuestra facultad como una materia optativa para que quiera entrar a explorar esa técnica. Y por último tenemos el grabado plantigráfico, que ahí tiene que ver como con la idea de la plantilla, ¿sale? Con la idea de decir, en lugar de que tengas separaciones químicas o separaciones del relieve, las separaciones son más bien porque existe una barrera que evita que la pintura pase por ciertas áreas. Y en el caso de ese método hablamos de la serigrafía, de la técnica de la serigrafía o del silkscreen en inglés, que básicamente lo que hacemos es trabajamos con unas mallas que son de una tela plástica, donde esa telita tiene unos microporitos, que es donde justamente va a pasar la tinta. Y yo voy a hacer una imagen a través de un proceso de fotorrevelado sobre como la malla con una emulsión que también es fotosensible, que lo que va a pasar es que la malla se va a endurecer por ciertas áreas y va a quedar completamente transparente, o sea, sin nada en otras. Y entonces al momento en que yo pongo la tinta sobre esa malla y paso la tinta sobre ella, obviamente va a haber ya espacios donde sí va a pasar la tinta y donde no. Y el momento en donde pasa la tinta es donde se va generando la imagen. Entonces esa es la idea de la serigrafía, la idea de la plantilla casi que vamos generando en cada uno de nuestros marcos para así hacer nuestra reproducción de imágenes. Y igual este es un tipo de proceso que me permite repeticiones de la imagen las veces que yo quiera. Y este tipo de proceso, por ejemplo, es el más común para generar, por ejemplo, los diseños de las camisetas o de ciertos productos publicitarios que también a veces son muy comunes, como los carteles. Entonces, esta también puede ser una técnica muy interesante para todo aquel que le interese la idea de las imágenes, las ilustraciones, por ejemplo, de cómo hacer todo un trabajo de ilustración a partir de una serigrafía. Es algo que se está haciendo mucho ahorita. Y esta también es una materia optativa por si les interesa. Ok, entonces ya vimos más o menos el tipo de grabados que podemos hacer, ¿no? Y los diferentes métodos. Entonces, y entiendan que son también igual, ¿no? Técnicas por sí solas que se pueden trabajar de manera extensiva a la vez, como puedo trabajar un óleo, puedo trabajar un dibujo al grafito, ¿no? Entonces cada una tiene como sus propios procesos. Pero algo que todas comparten de alguna manera son estos siguientes aspectos que voy a explicar. Uno de los más importantes aspectos del grabado tiene que ver con justamente como la limpieza y como la formalidad que tiene ese grabado. Pensemos que el grabado, por lo mismo de que es esta disciplina digamos que puedo hacer muchísimas imágenes reproducidas las veces que yo quiera,
sí tenemos que tener mucho cuidado en justamente tener candados que nos permitan que esa pieza no pierda como su valor, ¿vale? Entonces, justamente para eso entra estos conceptos que vamos a ver, que es el tiraje y que es el pie de grabado. Entonces, cuando hablamos de los grabados, hablamos siempre de tirajes, o sea, hablamos de cuántas piezas se generaron de ese grabado. Yo como grabador tengo que tener muy claro que cada placa que yo hago, yo tengo que tener un límite de cuántos grabados, cuántos tirajes, cuántas estampas se van a generar de esa placa, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos el tiraje. Es el juego de piezas idénticas procedentes de la misma lámina. Ojo, tienen que ser iguales, ¿sí? En el grabado sí debe haber una consistencia en que todas las piezas que tiene ese tiraje sean exactamente iguales y no hay más ni menos de las que se consideraron inicialmente. Y para poder validar esa información, el artista tiene lo que es el pie de grabado, que básicamente es la información que siempre debe acompañar un grabado en la parte de abajo. Donde está la estampa, abajito siempre va a haber una información que es el pie de grabado, que nos dice cuántas impresiones hay de ese grabado, quién es el artista, el año que se hizo esa pieza y el título de la pieza. Esos son los 4 elementos que todo grabado debe tener para poder darle como su validación y darle su valor dentro del mercado, ¿vale? Y siempre va a ir en este orden: numeración, el título, la firma del autor y el año, siempre. Y esa información debe ir a lápiz de manera muy como discreta, sin que adquiera demasiada importancia, porque al final es solamente la validación del grabado, no es la pieza en sí. Entonces, ojo con esos pies de grabados enormes que ponen, traten de hacerlo lo más sutil que puedan. Entonces, otra cosa muy importante es que el grabado siempre debe verse de esta forma. O sea, debes tener siempre un como margen. Debe haber un margen del grabado que debe ser igual en lo que es en la parte superior y en las partes laterales. Siempre debe ser el mismo margen y siempre tiene que haber un suficiente aire, porque hay que pensar que los grabados por lo general se enmarcan. Entonces, durante el enmarcado siempre hay un espacio que se come el marco. Por lo tanto, siempre debemos dejar un aire de por lo menos 4 centímetros, ¿sí? 4.5 centímetros, 4 centímetros de cada lado y superior es lo ideal. Ahora, el espacio de abajo, porque viene el pie de grabado, siempre se deja un extra. Entonces ahí ya hablamos de que puede ser 5 centímetros y medio, ¿vale? Normalmente 1 centímetro más que los laterales y el superior. Lo que nos interesa mucho es que siempre el grabado quede centrado, que no quede chueco, que para eso también tenemos un proceso que ahorita lo voy a explicar, para que siempre la impresión salga en el mismo lugar. Tiene que haber un aire igual en los laterales y superiores y debe tener su pie de grabado, ¿sale? El pie de grabado nunca debe exceder los espacios de la estampa. Hay que tener mucho cuidado de no agarrar los espacios del margen, porque al final el margen es para eso, es para darle aire y espacio al grabado. Aquí les tengo algunos ejemplos sobre los diferentes pies de grabados que pueden encontrar por ahí. Cada artista va de alguna manera a organizar esa información a su estilo y a su manera, pero es importante que siempre tengan como esa secuencia: numeración, título, firma del autor y el año. No pongan día y mes, solamente el año, ¿sale? No necesitamos poner toda la información del día y la hora y la fecha en que se hizo. Otra cosa importante que les comentaba de cómo logramos que el grabado siempre salga en la misma ubicación, tiene que ver con este proceso del registro, ¿sale? Es un elemento que nos ayuda al momento de hacer la impresión para asegurarnos que el papel siempre esté en la misma ubicación durante todo el tiraje, ¿ok? Esto va a ser más claro cuando haga el proceso en vivo, pero ahorita lo único que quiero es que tengan eso en mente, el que existe una como plantilla que nos va a decir dónde va nuestra placa, donde hicimos nuestro grabado, nuestro proceso de poner la tinta, y dónde va nuestro papel para que siempre tengas ese margen igual, ¿ok? Entonces, bien importante, si cambia el tamaño del papel de la impresión, cambia el registro, ¿ok? O si cambia la placa, igual. Siempre se tiene que hacer un registro para el papel donde se va a imprimir y para la placa que se va a imprimir, y siempre debe ser el mismo igual, ¿ok? Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero en el caso de los ejemplos que les puse de los pies de grabado, ya miraron que de repente no todos tienen una numeración. Ahora, sobre la numeración, creo que no lo comenté, es importante.
la numeración siempre van a ir así como en fracciones, ¿sale? Si yo tengo un grabado que me dice 1-100, 1 sobre 100, significa que ese grabado que yo tengo en la mano es el número 1 de 100 grabados, ¿ok? En cambio, si ese tiraje dice 100 sobre 100, entonces dice que ese grabado que yo tengo es el 100 de 100 que se imprimieron, ¿ok? Entonces ahí ya define mucho tener bien claro cuál fue el grabado que imprimí en qué momento, porque de eso depende la numeración del tiraje, ¿ok? Ahora, sobre esas nomenclaturas raras que de repente podemos encontrar en el grabado, que no necesariamente son números, sino que tienen como letras, es porque también durante el proceso de hacer un grabado, pues hay mucha prueba y error, hay mucho de ver qué es lo que verdaderamente quiero lograr, hay muchas pruebas que se hacen para poder llegar al tiraje final. Es igual como un dibujo, ¿no? Hacemos muchos ejercicios para verdaderamente ver qué es lo que queremos lograr. En el grabado pasa eso. Yo tengo que hacer muchas impresiones, muchas pruebas para verdaderamente ya decir, ok, esta es la presión que debo utilizar, esta es la cantidad de tinta, este es el tipo de imagen que quiero, puedo replantear la imagen, puedo hacer más como profundidades o quitar más del material. Entonces todo ese proceso de prueba y error también tiene valor dentro de lo que hacemos como grabadores. Entonces, en el caso de los grabados, por ejemplo, puede haber un grabado que en lugar de tener una numeración en su tiraje, dice así PE, y a eso se refiere con que es una prueba de estado, ¿sale? Y ahí puede haber prueba de estado 1, prueba de estado 2, prueba de estado 3 y las que quieras hacer, que básicamente es cómo el artista fue trabajando y fue como replanteando ese grabado hasta tener exactamente lo que él quiere. Y normalmente estas pruebas de estado son valiosas porque justamente muestran el proceso de trabajo del artista. Después puedes tener algunas que son el PA, que esas significan pruebas de artista. Y esas son las impresiones que el artista posee de un tiraje, ¿sale? Ahora, esas pruebas de artista no deben pasar del 10% del tiraje total y se realizan antes de hacer ahora sí el tiraje final. Entonces, digamos, la idea siempre de los grabados es la venta, ¿sí? La idea de distribuir, de moverlas, no es como que yo quiero tener esas piezas para siempre. Por lo tanto, el artista muchas veces tiene derecho a hacer una cantidad de impresiones para él, ¿no? Como ahora sí ya digamos, un repertorio de su propia colección. Y en ese caso, esas obras no son parte del tiraje, son las pruebas de artista, ¿ok? Y también como una manera de demostrar que sí, ese es mi grabado. También tenemos las pruebas de color, que funcionan igual que las pruebas de estado, pero aquí específicamente lo que nos interesa es jugar con el color como está trabajado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de estos ejemplos, tenemos, por ejemplo, esta que es de Pablo Picasso, un grabado, y si notamos, hay diferencias en cuanto a cómo visualmente está trabajada la imagen. Entonces diríamos que esta es una prueba de estado 1, una prueba de estado 2 y una prueba de estado 3, ¿sale? Y acá, por ejemplo, es una prueba de color, ¿no? Una variación en cuanto a las tonalidades de los valores. Hay muchas otras nomenclaturas por ahí en el mundo del grabado, no las voy a como abordar todas, pero me interesa mucho que siempre estén como al pendiente de ver, ¿no? Cuando se encuentren con un grabado, que se den cuenta qué es lo que tienen en ese grabado. Por ejemplo, el bon à tirer es como la lista para tiraje o lista para imprimir, o BAT, que se pone así como siglas BAT, que significa que yo como artista, a lo mejor yo no quiero llevarme todo el proceso de hacer la impresión, porque no me gusta el grabado, porque tiende a ser muy meticuloso. Entonces yo voy a hacer mi placa y voy a hacer una impresión exactamente como la quiero, y yo voy a llegar con un grabador a un taller de grabadores, que es algo muy común, por ejemplo, en el centro del país, que hay mucho, y le voy a decir, yo quiero 200 impresiones exactamente como estas de esta placa. Entonces, el tallerista, el grabador, va a ver esa placa, va a ver la impresión y te va a decir, ok, yo sé lo que quieres lograr y yo voy a llegar a esto como sea de lugar 200 veces, ¿sale? Entonces, esa impresión que sirvió como ejemplo para el taller es lo que le llamamos el bon à tirer o el BAT, ¿ok? Y las pruebas de talleres son justamente eso, ya son todo eso que tuvo que hacer el grabador para llegar a esa impresión que quería el artista. Y ya obviamente no son pruebas de estado porque no fue el artista el que la hizo, sino más bien son las pruebas de taller, ¿ok?
Y por último, una muy interesante que es la prueba de cancelación, que por lo general cuando un artista decide cuál es el número del tiraje del grabado, es muy importante que nunca se hagan más de ese grabado. De hecho, por ahí hay historias bien interesantes de placas de Rembrandt, por ejemplo, que fueron recuperadas y aunque estaban con su cancelación, se volvieron a restaurar y muchas veces vuelven a tallar como los dibujos originales del artista para poder imprimir las veces fuera del tiraje que él había decidido, y eso pues llega a devaluar enormemente el valor de ese grabado, ¿no? Y prácticamente es como de una pieza que puede valer $50,000, terminas con un grabado de $500, ¿no? Entonces es muy importante entender que es necesario siempre asegurarnos de que la placa se destruya completamente al momento de terminar tu tiraje, porque eso le da cierto valor y cierta importancia a todos los grabados que surgieron de ella, ¿sale? Entonces por eso se hace esta prueba de cancelación, es lastimar de tal manera que la placa no pueda ser recuperada nunca y hacer una impresión de esa placa destruida, ¿no? Como evidencia de que ya nunca más se podrá volver a hacer una impresión con esa matriz. Ok, entonces creo que esos son los aspectos que más me interesa que ustedes conozcan sobre el grabado, porque son cosas que sí vamos a cuidar mucho al momento de que usen estas técnicas, de que tengan sus márgenes bien distribuidos, de que tengan sus aires bien acomodados, su estampa siempre bien centrada, nada de que quede chueca, su información del pie de grabado justo en esa área donde la queremos, y para eso pues hay que cuidar mucho el registro de su trabajo, ¿sale? Entonces ahora me voy a ir a explicar sobre lo que es el monotipo, que es una de las técnicas que vamos a estar trabajando durante este semestre. En el caso del monotipo es bien interesante porque es una técnica que de hecho como que raya entre lo pictórico y el grabado. Y ya saben que a mí me gusta mucho ir así, ¿no? De ir como de paulatino, salir de una disciplina, entrar a la otra, para que más o menos vayan adentrándose de manera como suave y sin brincos de una a otra. Y el monotipo es justamente eso, es una técnica un tanto reciente, o sea, estamos hablando que tiene como surge durante el siglo XVII y más también dentro del XX, más actual, que básicamente habla de una impresión única, por eso se llama monotipo, mono uno, ¿no? O sea, solo hay una impresión. Entonces aquí lo interesante es que el artista va dibujando sobre la superficie utilizando tintas de grabado o de acuarela o de óleo, principalmente tintas de grabado, y sobre un vidrio o sobre una lámina de cobre o acrílico. Y una vez que haces la pintura, o sea, casi con el pincel vas como generando la imagen. Después de que haces ese proceso, vas a poner un papel sobre la placa para transferir toda esa pintura sobre el papel, y en ese momento es cuando empieza a ver ese proceso del grabado. Entonces aquí tengo como una imagen muy sencillita de cómo funciona. Entonces tengo esta placa de vidrio, voy pintando sobre la superficie a manera libre con un pincel. Después voy a poner un papel sobre ese proceso de pintura que hice, y todo eso va a quedar registrado en un papel, ¿sale? Y por eso decimos que sale solo una, porque al final no es como que lastimamos la superficie para hacer una reproducción, sino más bien vamos pintando sobre la superficie de manera única para después reproducir eso en un papel. Y esta técnica, o sea, vamos a ver diferentes artistas muy importantes que trabajaron con esta técnica, por ejemplo Edgar Degas, que ya lo habíamos visto también por ahí como ejemplo de otras disciplinas. Y lo interesante es cómo esta técnica está como entre la pintura, el dibujo y el grabado, que justamente es todo esto que estamos ya revisando y terminando pues ahora sí como de tenerlo más claro. Y es interesante porque el artista tiene como contacto directo con la superficie del trabajo, pero a la vez también como no todo queda definido por el artista, porque este proceso de impresión también tiene como un montón de posibilidades bien interesantes, que es lo que lo conecta con el grabado. También, por ejemplo, artistas como William Blake hizo ilustraciones con procesos de aguafuerte, y después utilizaba el monotipo para justamente agregar coloración a sus grabados. Entonces también es una técnica bien interesante, muy amplia, que tiene sus diferentes métodos.
De hecho, dentro de esto del monotipo se puede trabajar como de 3 variaciones. El método primero es el método aditivo, que es de simplemente tener nuestra placa y pintamos sobre ella para después transferir la imagen al papel, exactamente como lo he explicado hasta ahorita. La otra método es el sustractivo, donde yo voy a entintar toda la placa por completo de un color, de un tono, que puede ser negro, un café, un sepia o lo que tú quieras. Y después con un trapo voy a ir retirando, o un cotonete o cualquier elemento que me ayude a retirar la tinta de la placa para exponer áreas de luces, y eso me va dando como toda una separación de claroscuros bien interesante. Entonces también es algo que pueden utilizar para su monotipo. O sea, en lugar de agregar, voy a quitar, ¿sale? Y en el caso de el método de trazado, es como un método de calcado. Yo voy a entintar toda la placa y luego voy a trazar arriba de ella, colocando un papel allí de por medio. Entonces todo eso que voy trazando es lo que el papel absorbió, ¿no?, de la tinta que estaba detrás. Por cuestiones de tiempo y por lo, digamos, el proceso que es posible realizarlo así en casa, vamos a enfocarnos principalmente en el método aditivo, ¿sale? Que es el que sé que no van a tener ningún problema para realizarlo en casa, ¿sale? El de aplicar directamente con la pintura sobre la placa y después transferir al papel. Las otras dos técnicas las podemos dejar como en tutoriales o en videos, explicándoles más o menos cómo puede funcionar en casa por si se animan a hacerlo. Y por último vamos a ver la técnica de colografía, que ya les decía que esta es una técnica de relieve, ¿sale? En esta técnica lo que utilizamos es la idea del collage, de tener diferentes materiales que yo voy a pegarlos sobre una superficie de cartón, y al momento en que yo estoy pegando esos elementos ya estoy empezando a generar cambios de relieve sobre la superficie de ese cartón, que después eso es, aplicamos la tinta sobre esa superficie y va generando esas variaciones de volumen que después pueden ayudarme a transferir una imagen al papel. Estas, por ejemplo, son como las primeras colografías que se llegaron a hacer. También es una técnica un tanto nueva. Entonces, en este momento se utilizaba arcillas y se utilizaba metales para pegar sobre la superficie, y después se entintaban y se pasaba esa imagen. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Yo voy a agarrar diferentes elementos, pueden ser papeles, cartones, telas, estambre, arena, ¿no?, retazos de diferentes materiales. Los voy a pegar sobre un cartón, de preferencia un cartón comprimido como el que viene atrás de sus blocs de dibujo, para ir generando como las formas y las texturas que me interesen. Acuérdense que aquí los objetos, no importa el color de los objetos, importa la textura y el volumen del objeto, ¿sale? Porque eso es lo que me va a ayudar a definir la forma final. Y en este caso, por ejemplo, aquí se utilizaron diferentes cartones y diferentes como materiales de papeles para generar estas formas como de púas, o de estos como si fuera un estilo de monte. Y ya después esto es entintado y es pasado a un papel donde se convierte completamente en una imagen diferente. Entonces aquí lo interesante es no estamos dibujando, trabajando con los objetos que pegamos, sino estamos creando una nueva imagen con esos objetos, ¿vale? Ok, entonces la colografía está como entre este proceso de collage y de grabado, que también puede llegar a ser muy interesante, y que, por ejemplo, para nosotros no nos cuesta tanto trabajo encontrar en casa este tipo de materiales, y no requieren como procesos muy complicados o herramientas complicadas. Lo importante es siempre pensar en qué quiero lograr y qué materiales me van a ayudar a dar esa sensación, ¿sí?, a dar esa textura, a dar esas formas, porque al final eso es lo que se vuelve la estampa. Ya no se vuelve el material utilizado, sino la imagen que se generó con ese material, ¿ok? Y así queda como un ejemplo de una estampa en colografía. Ok, entonces esto sería como la explicación teórica. Me gustaría después hablarles un poquito sobre los diferentes resultados que puedes tener con estos procesos de estampación, y finalmente también en otro video darles como el procedimiento que hay detrás de cómo se genera esto ya en la práctica en casa, ¿ok? Entonces hasta aquí voy a dejar este video para que revisen los otros dos. Hasta luego.